Se abre la sesión número 3 de la Comisión de Derechos Fundamentales. Las actas de las sesiones número 1 y 2 están disponibles en el sitio electrónico de la Convención. A continuación, palabra del secretario. Gracias al equipo coordinador. Bien, cuenta. 1. Comunicaciones. A, de las agrupaciones tenemos que hablar de educación y acción colectivo, en que acompañan una minuta informativa sobre educación constituyente. B, de la presidenta nacional de Confusam, señora Gloria Flores Salgado, en el que indica principios que deben ser considerados en la discusión constituyente. Quedan disponibles de las y los convencionales. Secretario. Gracias. 2. Propuestas. De los movimientos sociales constituyentes, donde hace una propuesta de cronograma. Y B, de la Corporación Solidaria UT-USACH, Universidad Técnica del Estado y Universidad de Santiago de Chile, discutida en 4 cabildos abiertos durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2021. Quedan para tabla. Continúe, señor secretario. Gracias. Gracias. 3. Solicitudes de audiencia de los ex habitantes del complejo forestal y maderero Panguipulli, desplazados forzosos a la Convención Constitucional. B, por el derecho a un envejecimiento digno y la creación de una defensoría de las personas mayores. C, de los comités de vivienda de la región metropolitana y de Valparaíso. D, de la coordinadora de colegios subvencionados de Chile. Y E, del señor Héctor Sandoval Torres, del grupo de familiares y amigos de ejecutados con explosivos sin convicción por el informe RETIC, en que solicitan ser escuchados cuando la comisión sesione en la 8ª región. Muchísimas gracias por toda la solicitud de audiencias. Quedan entonces para el periodo de audiencias públicas. Ahora tabla, por favor. Bien, la tabla considerada para el día de hoy considera 1. Una información del cronograma y plazos reglamentarios de acuerdo a las reuniones que han sostenido el equipo coordinador en los días lunes y martes. 2. Conocer, precisamente conocer un informe del equipo coordinador sobre asuntos propios de su competencia y explicaciones respecto de lo que es la formación del cronograma de la comisión vinculada a lo que es el cronograma de la Convención Constitucional. Leía la cuenta y la tabla, equipo coordinador. Muchísimas gracias, Javier. Bien, ahora Matías les va a entregar un poquito de información, lo más completa posible, respecto a las 3 reuniones que hemos tenido. Hemos tenido 3 reuniones de coordinación, en realidad una que fue bastante informal. ¿Tiene palabra sobre la tabla? ¿Sobre el acta? Ya, perfecto. Vamos, César. Gracias, coordinadora. Solo a modo de consulta, ¿dónde están disponibles los documentos de la cuenta? Disculpe, y lo segundo, que no viene muy al tema, pero creo que es importante previo, el convencional Gaspar Domínguez, sabemos que está de cumpleaños, así que mínimo un aplauso por el compañero, ¿no? Bien, ¿Convencional Domínguez? Perdón, Valenzuela. Convencional Valenzuela, la información respecto de la cuenta va a ser dispuesta en una nube que tenemos asignada como comisión, donde van a ir subiéndose todas constantemente en la medida que lleguen los requerimientos tanto de audiencias o documentos varios, van a ser que les será comunicada con claves, y etcétera, para que puedan acceder. Sí. Bueno, antes de comenzar, ¿alguien más tiene alguna palabra respecto a la cuenta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Nos sumamos, obviamente, de parte de la coordinación al saludo de cumpleaños al convencional Gaspar. Levantó la mano desde Zoom, ¿sí? Convencional Montealegre. Sí, muy buenas tardes a los coordinadores, a los convencionales de la comisión. Aprovecho de saludar también y desearle feliz cumpleaños a Gaspar. Yo tengo una duda respecto a que hoy día vamos a conocer el informe del equipo coordinador sobre asuntos propios de su competencia. Quisiera saber si existe alguna documentación respecto de esto
y la posibilidad de solicitar a la coordinación que estos documentos sean enviados previamente. Lo mismo respecto de las actas, más allá de dónde se encuentran, quisiera solicitar a la mesa, a la Secretaría, si estas actas pudieran ser enviadas previamente a su publicación, quizás que cada vez que se envíe la citación puedan ser enviadas estas, en caso de que existan observaciones por parte de los convencionales constituyentes, toda vez que las actas también representan o van a representar la historia fidedigna de la propuesta de nueva Constitución, y creo que sería importante que nosotros tengamos acceso a esa acta previamente y antes de ser publicada. Eso respecto de la tabla. Gracias, convencional Montalegre. En lo que dice relación a al envío previo de las actas, no se puede, en razón de que, no por un tema de transparencia, sino que definitivamente los que estamos aquí con mi colega Cristian Ortiz, lo que hacemos es cumplir el rol de ministro de fe, de manera tal de que las actas que nosotros firmamos lo que dice la Secretaría es lo que sucedió acá. De manera contraria, estaríamos sujetos a que cada acta fuera revisada y observada, que no está sancionado así en el reglamento, de manera tal de que acá una cuestión de confianza pública, y nuestro rol acá es precisamente ese, que es el de dar fe de lo que acá sucedió. Mandar las actas de manera previa implica someter a revisión lo que nosotros estamos haciendo como ministros de fe. Gracias, la mesa coordinadora. Gracias, Javier, y yo agregar que sin perjuicio, evidentemente vamos a tratar de enviar antes los informes. Lo que sucede es que estamos teniendo reuniones incluso hasta poco antes de venir hoy día a la sesión, pero se lo enviaremos hoy día o mañana más tardar. Convencional María Elisa Quinteros. Gracias, muy buenas tardes. Quería pedirle a los secretarios si por favor nos podrían enviar el link donde están los documentos. Revisé todos los botones disponibles en la página y no doy con ellos, por favor. No están subidos todavía a convencional, razón por la cual no los encuentro. Así que una vez terminada la sesión porque nos van llegando muchos correos todavía por la oficina de partes, y la oficina de partes nos delega a nosotros todas las comunicaciones que llegan a todas las comisiones, de manera tal que somos nosotros los que tenemos que ir ordenando sesión por sesión los documentos que llegan, y nos llegan a cada hora una serie de solicitudes de audiencia, de presentaciones, etcétera, de manera tal que una vez que concluida la reunión, de acuerdo al principio de preclusión, daremos por terminada la sesión de hoy día y con los documentos que llegan hasta hoy, y serán subidos en la página correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera solicitar, si es posible, si estuvieran al momento de la lectura, por favor, para futuras sesiones. Posible. Ahí tenemos dos opciones, y ahí depende del criterio de la mesa coordinadora. Una es que fijemos una hora de cierre de recepción de documentos previa a la sesión. Sí, los documentos, porque como vamos a tener desde la próxima semana, tendremos reuniones desde las 9:30 de la mañana, fijar una hora de término de recepción de documentos con el objeto de lo que usted solicita para tenerlos arriba y previo a la sesión. Pero como es un tema que estamos creando, no hay ningún problema a su requerimiento convencional. Muchas gracias, señor secretario. Convencional Natalia Enríquez. Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. La verdad que la respuesta, señor secretario, creo que no es satisfactoria respecto al tema de las actas, porque en general esto no se trata de si uno tiene confianza o no en la fe pública que ustedes están desempeñando, sino que tiene más que ver con tener a la vista para todos, porque no siempre todos pueden asistir o no, y en general en cualquier organización que yo por lo menos tengo conocimiento, las actas se envían previo a la sesión siguiente, y por lo demás los documentos que se van a revisar en la sesión de la cual uno es convocado se envían. Entonces esto no pasa por si uno cree en usted o no. Esto pasa porque las actas uno en general las lee antes de la siguiente sesión. Eso es. Muchas gracias. Bueno, primero saludar a todos y a todas. Me sumo al saludo del convencional Gaspar Domínguez, que tenga un feliz cumpleaños, que la pase muy bien el día de hoy. Era el primer punto de la tabla. César ahí nos hizo un poco salirnos de nuestro esquema. No, mentira. Un poco siguiendo las palabras de la convencional Natalia Enrique, yo creo que podemos hacer los esfuerzos
para que precisamente se contenga la tabla o la tengan en conocimiento. Creo que es primordial que todos tengamos todos los antecedentes para que llevemos un buen debate con todos los insumos necesarios. Así que yo creo que, y en eso acabamos de confluir, porque también lo hablamos con Damaris, de poder pedirle a la Secretaría que confluya los esfuerzos necesarios para que así sea. Bueno, primero plantearles, tal como se había dicho, nosotros hemos llevado a cabo 3 reuniones de coordinación. Cuando nosotros establecimos en tabla el punto relativo a un poco comentarles de qué se ha desarrollado específicamente, es una reunión que estuvimos hasta previo de lo que es esta comisión, ¿ya? La tercera comisión de Derechos Fundamentales. Primero, a partir de la premisa que tenemos 2 complicaciones a nuestro juicio en el funcionamiento en esta etapa de la comisión. Uno de ellos es que hay que establecer un cronograma general que lo establece la convención, la mesa de la convención para el funcionamiento. Por lo tanto, la planificación del cronograma como comisión se tiene que adaptar a este cronograma general, el cual hasta el día de hoy no ha sido aprobado por el Pleno. Por lo tanto, tenemos que estar a la espera de esa aprobación para poder avanzar nosotros en ese punto. Y otro problema que también lo planteó la convencional Natalia Enríquez en la sesión pasada fue relativo a las normas de funcionamiento interno. Fueron puntos que precisamente fueron tratados en la reunión con los otros coordinadores, manifestándose que el reglamento general contiene un espectro amplio de normativa que puede ser precisamente procedimental para efecto de las comisiones. Sin duda hay aspectos que no están normados, ¿ya? ¿Cómo se han ido tratando? Porque la idea es generar también una uniformidad de cómo van trabajando las distintas comisiones, sin duda con su diferencia. Es que tengamos normas de buen funcionamiento. Ejemplo, que regulemos previamente cuánto en el debate, cómo se pide la palabra o cuánto tiene duración cada uno respecto de los puntos que vamos colocando en tabla. Que son aspectos a lo mejor no tan en detalles como son una normativa interna de la comisión, pero sin perjuicio que nos van a ayudar a avanzar de mejor manera. Entiendo yo que incluso algunos plantean la posibilidad de generar normas comunes a todas las comisiones, ¿ya? Pero eso no es un hecho cierto hasta ahora, por lo tanto creo, y nosotros así lo vamos a plantear y sugerir, que en las próximas sesiones podamos discutir estas normas de funcionamiento interno para efecto de tener claridad, mientras no exista el cronograma general, ¿ya? Comentarles lo siguiente, de igual manera, se han realizado reuniones previas con los coordinadores de las otras comisiones y es importante destacar, nosotros establecimos normas y mecanismos de participación ciudadana en lo que son los reglamentos generales. Por lo tanto, tenemos que tratar de ser más eficientes porque el relato de esta convención, en su pluralidad, ha sido señalar que como parte de esta participación ciudadana, precisamente son aquellos que nos van a dar los insumos para las discusiones. Hay un borrador, por decirlo así, del cronograma general y lo que se planteó en la reunión, en la cual estaba presente en este caso los coordinadores de la comisión, la convencional Natalia Enríquez en su calidad de parte integrante de la mesa de la convención. Una de las preocupaciones que se plantea es precisamente que garanticemos que esa participación ciudadana sea eficiente. Ejemplo, que los plazos de votación de norma contemplen precisamente, sean posteriores, ejemplo, a la iniciativa popular de norma constitucional. Porque si no, nos tendríamos que retroceder respecto de una norma ya aprobada y tendríamos que discutir algo que ya hubiéramos discutido, lo que lo haría menos eficiente. Son preocupaciones que se plantearon, que nosotros también esperamos que sean consideradas en la planificación general del cronograma que debería someterse en los próximos días a un pleno para deliberación y posterior votación. Dale. No, dale, sí. Sí, efectivamente, como mencionó Matías, nosotros hemos tenido varias reuniones, en principio algunas, yo les decía al comienzo, bastante informales. Tuvimos de hecho una reunión también con los medios de comunicación, todas las coordinaciones, para ver ahí cómo va a fluir este tráfico de información respecto a los medios de comunicación y también una coordinación interna entre solo las y los coordinadores de las distintas comisiones. Ayer por la tarde tuvimos esta última comisión con la mesa ampliada, en donde nos plantearon, primero, fueron 2 puntos en tabla. El primero es respecto al cronograma que se va a disponer a votación probablemente la próxima semana en el Pleno. Y el segundo punto es la salida territorial o la salida del Pleno en general a la región del Biobío, en donde las comisiones nos vamos a desplegar por los territorios, ¿ya? Y ahí la mesa ampliada propuso que las distintas comisiones participaran de distintas comunas, haciendo obviamente una conexión con las problemáticas más atingentes a las comunas.
En ese sentido nos propusieron a nosotras y nosotros, como Comisión de Derechos Fundamentales, sesionar en Laja. ¿Ya? Y bueno, para que también lo tengan en consideración, no es algo definitivo porque estaban tanteando 2 nombres, pero yo se los dejo y se los transparento desde ya para que googleen y si les parece o si eventualmente vamos a levantar otra propuesta, pero la verdad es que los nombres, las comunas que nos mencionaron, fue bien recibida en general por las distintas coordinaciones de las comisiones. ¿Ya? Y eso era algo que se estaba quedando en el tintero respecto a la reunión de ayer. Y estamos trabajando, tratando de trabajar de manera conjunta con las otras coordinaciones para que eventualmente, si estamos viendo temáticas en conjunta, las podamos ir analizando también con las otras comisiones. Respecto al tema de funcionamiento interno de lo que es la comisión, estos días, mientras no tengamos cronograma general, creemos nosotros que el avance se va a producir en aquellas circunstancias de reglamento general en las cuales ya podamos ir discutiendo. Ejemplo, el día de mañana teníamos pensado llamar a citación de comisión en la mañana. Se nos ha mencionado previamente, no es una noticia formal, pero que se citaría a pleno mañana, ¿ya? En el mismo horario que teníamos fijado, por lo tanto no tendríamos comisión. Sin perjuicio de eso, nosotros en la próxima sesión de comisión, que debiera ser el martes de la próxima semana, lo que vamos a convocar para efecto de que los coordinadores, y lo adelantamos porque tenemos que hablarlo también con los coordinadores, de la Comisión de Derechos Humanos transitoria, puedan exponer, está Roberto Celedón, que fue parte integrante y coordinadora de esa comisión, puedan exponer el informe de derechos humanos, con lo cual era un insumo respecto de funcionamiento de esta comisión en la cual estamos ahora. De igual manera, creemos que, y vamos a citar durante la próxima semana a discutir precisamente, tenemos una obligación reglamentaria con tener una cierta cantidad de salidas de sesiones de la región metropolitana, donde ya podemos comenzar precisamente a deliberar cuáles van a ser los criterios que vamos a utilizar para efecto de definir los lugares de salida dentro del cronograma. Una vez que tengamos todos esos insumos y también tengamos aprobado el cronograma general de la mesa, nosotros vamos a estar en condiciones, como mesa coordinadora, de poder realizar una propuesta de cronograma general de la comisión, en la cual sin duda va a contener el orden también de discusión de los derechos que se van a tratar en esta comisión. Respecto de la cual, lo planteamos desde ya, va a existir también un periodo de deliberación y un periodo de indicación respecto a esa propuesta para que se pueda llevar a cabo de la manera más democrática dentro del contexto de esta comisión. Un poco es eso, darle el orden de lo que va a ser estas 2 semanas. Sin duda, esta planificación previa, por decirlo, estas 2 semanas, la vamos a radicar esta cuenta en un documento, el cual se va a ser enviado antes del término de esta semana para que ustedes tengan claridad de lo que vamos a estar discutiendo en este breve, corto periodo de plazo mientras no tengamos este cronograma general. Eso. Gaspar Domínguez tiene la palabra. Sí, gracias. Quería hacer 2 consultas. La primera es solo para efectos de transparencia. Me gustaría conocer cuál fue el criterio o la metodología utilizada para sugerir que vayamos a Laja. Me parece un buen lugar, pero me gustaría saber cuál fue el procedimiento para llegar a esos lugares. Y segundo, dado que por la articulación o por la normativa que nos hemos dado, esta comisión tiene la obligación de sesionar por lo menos en cada una de las macroregiones, perdón, de las macrozonas, alguna vez. Y yo quería hacer explícito aquí frente a este auditorio la disponibilidad que tenemos en la provincia de Palena de poder recibir una comisión de esta sesión, lo cual creo que sería un evento histórico, considerando que nunca nuestra provincia tenía un representante en el Parlamento y nunca, dado que representa menos del 3% del padrón electoral de mi distrito, en general no es considerada. Así que lo pongo en conocimiento de la convención de eso. Gracias, Gaspar. ¿Perdón? Sí, solo para decirte, Gaspar, esa fue una propuesta de la mesa. Ya nosotros en realidad no fuimos a la reunión y escuchamos atentamente nada. Tenemos una palabra ya, Javier. Sí, Javier. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias, Matías. Los saludo también y a los y las convencionales. Solo quería poner un punto que pudieran tratar como equipo coordinador cuando tengan estas discusiones con la mesa, y es la necesidad de considerar también dentro de los cronogramas que se van a generar para esta comisión, para el Pleno en general y para las demás comisiones, el cronograma de participación. Yo creo que Matías lo mencionó, la participación es fundamental en este proceso, es básicamente lo que le da legitimidad, y creo que es urgente señalar que la Secretaría Técnica debe comenzar a funcionar ya, y es un tema que le corresponde a la mesa de la convención,
pero sería interesante que ustedes como coordinadores pudieran plantear eso, porque gran parte de la flexibilidad que debe tener el cronograma o los cronogramas que vamos a proponer van a depender de este cronograma de participación que debe ir en línea con lo que se esté discutiendo en la comisión o en las subcomisiones. Solo agregar como comentario previo a la otra palabra, fue algo que mencionó específicamente la convencional Natalia Enríquez, incluso ayer dentro de la reunión de coordinación. Si no me equivoco, tiene la palabra y primero el convencional Luis Barceló. Por paridad, la convencional Natalia Enríquez tiene la palabra. Perdón. No importa. Perdón. Pero igual entrete la paridad, me gusta. Sí, a ver, hay varias cosas porque yo también soy recién llegada a la mesa directiva. También les planteé a los compañeros que están ahí la necesidad de que fueran transmitidas las sesiones de mesa, que fueran subidas las actas, los acuerdos, porque eso no está disponible en la página web. Pero entiendo que hay un acuerdo previo de que por lo menos las sesiones no sean transmitidas. También a nosotros nos acaba de llegar hace poquito la información al chat de mesa y se lo aprovecho a compartir, que habría pleno mañana de 12:30 a 15:30. Entiendo que después de las comisiones. Y justamente sería para nombrar la Secretaría Técnica, porque ya hay personas que están trabajando en ello. Una de ellas es Rodrigo Bermúdez, que es quien elaboró el cronograma que se ha estado trabajando, que proviene de la Biblioteca del Congreso Nacional, entiendo que viene en comisión de servicio. El segundo punto sería el tema del protocolo COVID. Y tercer punto sería el cronograma, pero entiendo que sería solo para debate sin votación. Yo no sé si ya se envió el documento con el cronograma que vamos a ver, pero sería, porque estoy preguntando cuándo lo van a mandar, porque es importante verlo, porque me parece que tiene plazos que son poco realistas. Yo eso lo comenté ayer, veo que es muy difícil sacar la tarea incluso de aquí al 4 de julio. Y indistintamente del color político, yo les pido que lo vean, porque veo que está difícil, considerando el ritmo de las cosas que nosotros hemos ido debatiendo y aprobando, lo veo complejo. Entiendo que los mini bloques que ustedes van a ver en el cronograma son pensados en 3 horas de trabajo cada uno y eso se está analizando si aumentarlo. Pero ojalá lo manden, como les digo, lo antes posible para que todos podamos llegar con un análisis bien extenso al respecto. Y justamente lo menciono porque lo que decía Javier respecto a que la participación popular sea efectiva y incidente, es muy difícil que sea incidente. Y yo en eso voy a ser súper honesta. Pero creo que para eso vamos a tener el documento todo eso a la vista y ahí cada quien podrá hacer su análisis. Gracias, Natalia. Luis. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias, Matías. Perdón. ¿No está bien? Sí, está bien. Muchas gracias. Dos observaciones. Dos observaciones. La primera es relativa a los lugares en que podamos ir a funcionar como comisión. Me parece que Laja es una comuna que reúne todas las condiciones como para poder ir desde el punto de vista de su ubicación, desde el punto de vista de su conectividad, en que hay una masa obrera grande, ahí está la CMPC funcionando. Sí me parece de que reúne, hay harta clase trabajadora, hay agricultores, en fin, hay una serie de intereses ahí de carácter de uso territorial del agua, del suelo, que son necesarios en que nosotros estemos presentes. Así que me parece en principio bien. Sin perjuicio de eso, esta es una comisión en la que se van a tratar los derechos humanos. Y hay un sector que ha estado absolutamente destituido de la posibilidad, ¿no es cierto?, de que los derechos humanos se ejerciten y se practiquen allí. Me refiero a la comuna de Alto Biobío. Yo estoy pensando que sería posiblemente mucho más interesante, dada la naturaleza de esta comisión, ir a funcionar a la comuna de Alto Biobío como primera opción, dejando en claro de que la posibilidad de ir a Laja o a otra comuna cercana tampoco desmerece la función de la comisión, pero me parece que es mucho más atingente, más contingente que esta comisión se constituya en Alto Biobío, por el tema de derechos humanos fundamentalmente, porque hay problemas ahí de temas de agua y una serie más. Eso es lo primero, para que lo tengan presente, por favor. Lo segundo, que somos 33 miembros en esta comisión.
Como 33 miembros no vamos a poder funcionar en una sola comisión. Yo creo que va a ser necesario que se produzca una subdivisión a lo menos en 2 fracciones. Y lo que podríamos, pienso, que no sé si están todos de acuerdo, pero es lo que yo me imagino, es muy difícil funcionar con un curso de 33 personas. Entonces, yo lo que creo es que podemos ir adelantando, independientemente del cronograma que tengamos, en ir separando la posibilidad de formar desde ya 2 comisiones y a cada cual se les atribuyen las distintas materias dentro de la infinidad de materias que vamos a tener. Ese es el segundo punto. Y eso era lo que quería presentarle y que la mesa por favor lo considere y que aquí los otros colegas también reflexionen sobre estos 2 puntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Se nos adelantó ahí en el tercer punto de la tabla, pero perfecto. Yo solo mencionarles que nosotros tenemos para la próxima semana poner en tabla los criterios precisamente para cuando nosotros tengamos que salir a trabajar en las macrozonas, en las regiones, porque creemos que es fundamental establecerlos antes de dar un nombre, ¿ya? Que establecemos los criterios y luego a través de esos criterios vamos a encontrar a la comuna que nos va a recibir como Comisión de Derechos Fundamentales. Y lo otro es que, perfecto, anoté aquí la comuna y nosotros también estábamos estudiando la posibilidad a lo mejor de salir a más de una comuna. Tenemos 3 días, quizás podemos ir un día a una y el otro día a otra. Ya, pero eso todo lo vamos a estar evaluando y obviamente con ustedes, pero lo vamos a analizar la próxima semana. Primero los criterios de las comunas que queremos ir a visitar. Solo también complementando lo que dice Damari, la idea de dar una especie de cuenta de lo que hemos tenido como información, nosotros ir transparentando y que todos tengamos en definitiva el mismo insumo, ¿no? Relativo, ya lo mencionábamos, lo que vamos a discutir la próxima semana, lo que queda de esta semana, vamos a enviar un documento planificando, cosa que ustedes lo tengan claro, cuáles van a ser las tablas de los próximos días y que puedan preparar también al debate. Creemos que el espacio del punto 3, tal como decía mi compañera de coordinación Damaris, es relativo precisamente a tratar este tipo de temas. Entendemos que el cronograma general de la mesa solo va a destinar los tiempos de funcionamiento de la comisión. Sin perjuicio, nuestro cronograma va a establecer el orden, por ejemplo, de los derechos de cómo se van a discutir, cómo van a funcionar las subcomisiones en caso de que existan o no. No lo estamos definiendo nosotros, precisamente el espacio deliberativo va a ser el pleno de la comisión. Tiene la palabra primero la comisional Yanis Meneses por paridad y luego el comisional Roberto Celedón. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero, por supuesto, agradecer a la coordinación por el trabajo. Sé que es complejo, ¿no?, empezar a instalar una comisión y el trabajo como en colaboración con las otras coordinaciones. Respecto a lo que hemos mencionado, tal vez ver si es posible en esta sesión tener alguna deliberación respecto a la postura que va a llevar la Comisión de Derechos Fundamentales respecto a la norma de funcionamiento. Ustedes mencionaban que habían como 2 alternativas de si íbamos a establecer como con las otras coordinaciones también algunas normas en conjunto. Creo que ahí el reglamento igual establece varias cuestiones que ya están zanjadas o que nos pueden orientar de mejor manera cómo llevar el trabajo. Lo segundo, respecto a la propuesta de cronograma, con María Elisa, como Movimientos Sociales Constituyentes, enviamos una primera propuesta que esperamos en su momento podamos compartir. Espero que ahí la Secretaría pueda enviar a todas y todos los constituyentes la propuesta, que más allá del cronograma general, nuestra intención es empezar a orientar el debate de fondo, ¿no?, de cómo va a darse la deliberación respecto a los derechos fundamentales, y ahí tenemos al menos 2 grandes momentos para empezar a funcionar, así que espero también pueda ser socializada con los otros constituyentes. Y también por el tema de los criterios, que podamos también levantar esos criterios colectivamente de dónde vamos a funcionar y que sean también factibles a llegar a esos lugares, ¿no?, donde están muy ansiosos también de que podamos ir. Entonces también ahí hacer un paneo de las posibilidades materiales también de poder recibirnos, ¿no?, porque creo que el tema de salir del Congreso nos pone la materialidad también como una dificultad. Entonces también tener esa claridad de cuando establezcamos cuáles van a ser esos lugares. Eso, muchas gracias.
Gracias, Yanis. Tiene la palabra Roberto Celedón. Muchas gracias. Mira, yo creo que nuestra responsabilidad, uno, es cumplir con el mandato que tiene el reglamento sobre la Comisión 4. Esa es nuestra tarea. En ella se señala un catálogo a modo no taxativo de derechos y esa es nuestra responsabilidad fundamental, donde tenemos que vincularnos y asumir también como tarea de toda la convención es el tema de la consulta y participación indígena. Eso sí que nos podría eventualmente retrasar, pero es fundamental respetar los tratados internacionales, los instrumentos internacionales sobre esta materia. Y por lo tanto, para que se vaya al proceso de consulta, tienen que haber un conjunto de definiciones que los pueblos originarios puedan conocer y tomar acuerdos sobre las materias que en conjunto tenemos que resolver. Esa es una enorme urgencia, porque yo creo, con todo respeto, nadie tenía programado esta cuestión previa, por decirlo así. No logro entender la salida afuera, si coincide o no con las semanas territoriales o son aparte de las semanas territoriales. Damaris, a propósito de lo que leía nuestro secretario, planteó que vamos a tener que tener también audiencia. Entonces, yo creo que es muy importante que todos estemos conscientes de la tremenda responsabilidad que tenemos. Pero la responsabilidad, uno, es cumplir con el reglamento. En cuanto a esta comisión, tenemos que iniciar el proceso de redacción de la Constitución en esta materia, sin perjuicio de la iniciativa popular constituyente, que me parece extraordinario, pero no podemos estar esperando que ella llegue y que ingrese al Pleno y luego a la Comisión. Tenemos que hacer la tarea, y donde haya que hacer, si es que eventualmente se producen estas iniciativas, que me parece muy loable haberlo no solo considerado, sino que también estimular, me parece importante que si mañana se produce una situación de eventual conflicto, tendremos que resolverlo de acuerdo al mérito de las propuestas, digamos, con el debido respeto del contenido de las iniciativas. Entonces, efectivamente, como bien plantearon nuestros coordinadores, la Comisión Provisional de Derechos Humanos hizo un par de informes. Algunos se van a entregar el 3 de diciembre al Museo de la Memoria, a la Convención y al Museo de la Memoria, donde van a contener 281 audiencias públicas transcritas. Y en cada audiencia pública habla más de una persona. Si lo contamos por personas van a ser muchas. Y lo importante es que, gracias al apoyo de universidades del país, hay 150 personas trabajando en de traducir los audios a transcribir los audios. Y por lo tanto, vamos a tener ese material de insumo también, que es muy, muy importante. Entonces,
tenemos una tremenda tarea y una tremenda responsabilidad. Primero, con el mandato que nos dio el Pleno y a través del reglamento. Segundo, el tema indígena, que es fundamental. Nosotros tenemos que tratar de apurar la marcha, porque los pueblos indígenas tienen que ser debidamente informados sobre lo que van a ser consultados. Ojalá con propuestas avanzadas de redacción. Eso es lo fundamental. Por lo tanto, el cronograma es, a mi juicio, de alta intensidad. No vamos a tener mucho tiempo. Gracias, don Roberto. Isabela. Buenas tardes a todos los convencionales presentes y también a los asesores. Precisamente respecto de la participación y consulta indígena, ¿cierto? Como ustedes saben y como bien se aprobó, existe ya, se debe instalar la Comisión de Pueblos Originarios y Plurinacionalidad, y en consecuencia también se debe instalar una Secretaría de Participación y Consulta que va a generar este proceso en particular. Entonces, para establecer este cronograma se debe tener presente aquello y tomar en cuenta que la consulta, ¿cierto?, es un proceso donde van a emanar muchos insumos de los pueblos originarios. Entonces se tiene que tener en cuenta eso precisamente, y nosotros como convencional, y lo hemos señalado en múltiples ocasiones, que estamos obligados a respetar lo que nos mandaten los pueblos. Entonces para nosotros es fundamental ese insumo y que se tome en cuenta, ¿cierto?, ese resultado aquí en esta comisión, y que ojalá también, lo solicitamos también desde ya, que en el caso de los derechos de los pueblos originarios, a la hora de votación sea también en tiempo oportuno, de acuerdo a los resultados que emanen de los territorios. Eso queremos hacer presente. Y también respecto de si vamos a ir a sesionar a los territorios, se tiene que contemplar también la plurinacionalidad. Aquí hay 4 pueblos originarios que estamos presentes: el pueblo mapuche, el pueblo chango, el pueblo yagán y el pueblo aymara. Entonces, igual se tiene que tomar para que todos también tengan y conozcan la realidad de cada pueblo. Eso, muchas gracias. Tiene la palabra Felipe Arboe por Zoom. Muchas gracias, vicepresidenta y coordinadores. Estoy primero dando una explicación. Me vacuné ayer, así que ando con un poquito de fiebre, así que preferí estar más por telemático, y a lo mejor mañana estoy por allá. A ver, yo quisiera primero plantear de que probablemente esta sea la comisión más compleja de abordar, dado su extensión y obviamente la necesidad de poder escuchar en tantos ámbitos, en tantos temas, a tantas organizaciones y tanta diversidad. Entonces, me sumo a las palabras de Roberto Celedón, cuando plantea que, si bien es muy importante tener la posibilidad de que la comisión pueda sesionar en los territorios, tener claro con anterioridad que el tiempo que tenemos para poder resolver es extremadamente corto. Si pensamos nosotros que vamos a tener a lo menos una semana menos de sesiones por mes, que va a ser la semana regional, distrital, como se le quiera llamar, si a eso le sumamos que vamos a estar 1 o 2 días adicionales a esa semana en algún tipo de territorio, tenemos por lo menos de aquí a julio, tenemos por lo menos 12 o 15 días menos de sesión. Entonces, quizá, y me atrevo solo a proponerlo, quizás lo que podríamos hacer es primero fijar la forma de discusión, y luego, una vez fijada la forma de discusión, planificar las salidas, porque el objetivo al final del día, entiendo yo, que es lo que queremos todos, es que esta comisión tenga la posibilidad de proponer en tiempo y forma al Pleno un conjunto de derechos fundamentales. Y a diferencia de otras, insisto que es más corta, esta es muy larga, muy amplia. Entonces quizás definir la metodología y después de eso fijar las salidas a terreno en cantidad, y luego, una vez fijada la cantidad, decir ya, para que sea equilibrado, como se planteaba aquí la convencional Mamani u otros, definir a qué lugares o qué pueblos se visita. Esa es mi sugerencia metodológica. Sí, un poco
respondiendo al comentario del convencional Arboe, nosotros entendemos que en definitiva hoy día al momento de deliberar sobre el cronograma de lo que esta comisión precisamente no es resolver sobre los espacios de tiempo en que vamos a funcionar, eso lo resuelve el cronograma general. Vamos a resolver tal como por ejemplo ha sido algunas propuestas que nos han hecho, nos llegó una del convencional Alfredo Moreno, otra de movimientos sociales, que contemplan principios y metodología de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a ir ordenando dentro de los plazos que nos deja el cronograma general el funcionamiento de la comisión. Segundo, yo entiendo que eventualmente no va a ser fácil tener que planificar salidas, tener que planificar, decisionar en territorio, en región, pero no es algo que nosotros estemos manifestando como idea de la coordinación, es una norma reglamentaria que tenemos que cumplir, fue algo que fue aprobado, que nosotros tenemos que salir una cierta cantidad de veces a ciertas macrozonas que quedaron o que hay que definir y quedaron establecidos de esa forma en reglamento. Por lo tanto, como nosotros creemos que vamos a estar en un momento álgido de discusión en el avance de cómo se vayan dando el orden de los derechos, las subcomisiones, en ese espacio de tiempo en que tengamos que decidir la salida y que tengamos que planificar previamente un montón de cosas, creemos que es un momento oportuno, precisamente en nuestro cronograma, poder definir durante la próxima semana para que tanto la coordinación como la mesa de la convención puedan ir planificando desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista gestión. Eso. Bien, gracias, Mati. Convencional María Rivera por Zoom. Gracias, buenas tardes a todas y todos. La verdad que tampoco fui presencial porque tuve en la mañana hora al médico y no me sentía muy bien para ir, así que espero me disculpen. Bueno, la respuesta del coordinador me aclara, pero lo que yo creo que si bien nosotros tenemos que cumplir con las salidas a regiones, porque así lo votó el Pleno y eso, yo creo que efectivamente no hay claridad de qué vamos, porque dice vamos a sesionar en regiones. ¿Qué significa eso? Yo creo que no tenemos la suficiente claridad. Si vamos a recibir gente en las regiones, vamos a recibir audiencias en las regiones o vamos a trasladar el funcionamiento de la comisión, la discusión propiamente a las regiones. Eso la verdad que no me queda claro y a mí me parece que es necesario que tengamos claridad para poder preparar eso, porque efectivamente vamos a tener, creo que esta comisión junto, me imagino, creo que con la de participación popular o no sé, creo que son las comisiones que van a recibir más demanda desde afuera. Entonces, y nosotros tenemos, claro, a mí me preocupa, como decía don Roberto Celedón, tenemos que avanzar en el trabajo más allá o independiente de las iniciativas populares que lleguen. Pero el problema es que nosotros tenemos que tener claridad de eso, porque no le podemos decir al mundo popular, a los movimientos sociales o quien quiera que sea que vaya a presentar, ¿no es cierto?, propuestas o iniciativas populares de ley que van a hacer un saludo a la bandera sus presentaciones. Entonces yo creo que tenemos un problema porque efectivamente la propuesta de fechas que hay, la verdad que no da mucho, no coincide con la realidad. Porque, por ejemplo, está abierto para presentar ya las iniciativas a partir del 18 de octubre, pero todavía no tenemos plataforma, no tenemos nada, no tenemos normativa para eso. Entonces está corriendo un plazo que está haciendo un tiempo muerto y va a llegar el momento y se supone que el plazo ese terminaría la segunda semana de enero. Entonces, pero hay que considerar que entre medio está Navidad y Año Nuevo y qué sé yo, entonces hay que considerar eso, porque o hay que tomar la decisión si vamos a trabajar en la comisión independientemente de lo que pase afuera. Pero eso, yo soy partidaria de que nosotros tenemos que informárselo a la gente que está trabajando desde ya y juntándose y promoviendo, digamos, la participación desde afuera de la convención.
porque si esa participación no va a tener una real incidencia en nuestro trabajo, la verdad que no veo el sentido de que exista, pues se nos va a transformar en un problema y no creo que sea un problema pequeño. Solamente yo estoy preocupada por eso y quiero llamar la atención en ese sentido, y creo que las fechas y el cronograma tiene que ir en relación con la realidad. Y si nosotros propusimos y votamos la participación y la posibilidad de que se presenten iniciativas de ley populares, tenemos que considerarlas para el trabajo que hagamos. Eso. Convencional Benito. Gracias, Damari. Saludo a los coordinadores. Quería hacer la sugerencia que si mañana la sesión del Pleno termina a las 3:30, que nosotros pudiésemos sesionar de 4 a 6, porque tenemos mucha premura. Solamente vamos a hacer esta sesión esta semana, y yo creo que tenemos que acelerar los acuerdos para poder trabajar y tener el cronograma. Es una sugerencia, si es posible, técnicamente, la mesa, si lo puede hacer. Gracias. Gracias, Benito. Nosotros en realidad teníamos pensado llamar a sesión mañana en la mañana. Y como nos había llegado el rumor de que iban a citar al Pleno en la mañana, pero el Pleno sesiona desde las 2:30, así que vamos a evaluar si citamos para mañana en la mañana, que eventualmente eso es lo que habíamos planificado en principio, y seguimos de corrido con el Pleno, pues, todos felices. Tiene la palabra Gaspar Domínguez, después Natalia Enríquez y después César Valenzuela. Sí, me gustaría hacer primero un comentario y segundo una propuesta puntual. El comentario es que probablemente esta comisión va a tener algunas dificultades que no van a tener las otras. La primera es que es la comisión más grande, somos 33 convencionales y eso supone un desafío extra. Lo segundo es que vamos a ver temas fundamentales, por lo menos, para la ciudadanía, dado que si bien todas las comisiones son importantes, las puntas de flecha del estallido social las vamos a ver en esta comisión. Atendiendo esas particularidades, considero que es razonable considerar también una forma de funcionamiento distinta, y en ese sentido, mirando el listado de derechos que nosotros debemos trabajar, que es un mínimo, contiene 50 derechos, 52 creo, los conté recién. Entonces yo sugiero primero que, dado que somos 33, podamos elevar una solicitud, si ustedes están de acuerdo, al próximo Pleno para poder considerar una modificación al artículo 91 del Reglamento General que permita que esta comisión pueda conformar 3 subcomisiones, en orden de poder escuchar audiencias y propuestas normativas en 3 grupos paralelos. Esa es la primera propuesta, y si aquí hay apoyo, podríamos quizás gestionarlo para el próximo plenario, que podría ser mañana eventualmente. Lo segundo que quisiera sugerir es que todavía no está definido el cronograma del funcionamiento general de la convención. Probablemente vayan a haber instancias de plenario intermitentes con votaciones que vayan saliendo desde las comisiones, y en ese sentido es probable también imaginar que el trabajo de nosotros tenga que ser por bloques o por etapas. Y es por eso que nosotros hemos considerado razonable que puedan haber 3 grupos trabajando en paralelo, o 3 subcomisiones en distintos bloques, y que los derechos estén preestablecidos previamente cuál va a corresponder a cada bloque. Es muy importante considerar lo siguiente, y es que todos los temas que se vayan a discutir por normativa reglamentaria deben recibir audiencias públicas, y considerando que por el momento no está conformada la Secretaría Técnica, creo que de todas maneras debemos considerar poder hacer el llamado inicial de esta audiencia en términos de no perder ni un minuto ni día de trabajo, dado que estamos contra el tiempo. Y en el mejor de los casos tendremos 18 semanas de trabajo si consideramos aproximadamente hasta el 22 de abril, así que el tiempo corre y yo hago un llamado a poder hacer un avance muy práctico en los temas fundamentales. Gracias. Perfecto, Gaspar. Natalia Enríquez. Gracias, coordinadora. A ver, algunas cosas que yo no sé si todos tenemos como la misma información. Uno es que el pleno a lo menos tiene que sesionar 2 veces fuera, y que las comisiones tienen que sesionar a lo menos una vez en cada macrozona, y serían 5. En la propuesta que conocemos de cronograma ya estaría definida la salida a la región del Biobío ahora, para noviembre, y nos quedarían 2 salidas más para el próximo año, que dado que parece que, no sé, hubo un error, pero eso lo define el Pleno,
¿sí? Se van a llevar a definición del Pleno las otras 2 salidas. Igualmente nosotros como comisión tendríamos que gestionar salida a 2 lugares más. Así como Gaspar ya ofreció y hizo las gestiones respecto a Palena, a lo mejor otros compañeros también podrían empezar a conversar en sus propias regiones. Yo soy de Santiago, así que ahí no puedo ayudar en nada. ¿Qué otras regiones estarían disponibles a recibirnos, considerando que todavía queda la definición de a dónde vamos a ir en pleno y hay que aprovecharla? ¿Cómo se tomó la decisión ahora respecto a esas localidades? Entiendo que eso fue una conversación con la gobernación, así que yo no conozco más detalles. Ahora, por otra parte, las secretarías técnicas deben ser aprobadas por el Pleno. Por eso mañana se va a presentar la Secretaría Técnica, por así decirlo, de la Convención o General, y tiene que ser conocida y aprobada por el Pleno. Siguiendo también el reglamento, a nosotros nos tendría que llegar la citación junto con los documentos relativos a la citación del Pleno para mañana, a más tardar a las 6:30. Así que yo espero que a las 6:30 todos tengamos conocimiento del cronograma y de las personas que van a postular a la Secretaría Técnica. ¿Ah? Buena. María Elisa me dice que ya llegaron. El tema es que aparte nos falta la Secretaría Técnica de Participación Popular y la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena. Y ambas requieren tener ya, ¿cómo se llama?, constituidas las comisiones relativas a ambos temas, cosa que hasta ahora no hemos podido constituir. Y eso es una urgencia para la próxima semana, porque entonces si no, no se puede empezar a operativizar la participación popular, porque no están los mecanismos definidos para que lleguen las iniciativas populares constituyentes. Ahora, y lo último es que respecto a que no tengamos un reglamento propio, yo entiendo que hay varias cosas que están normadas en el reglamento general, ¿sí? Incluso los tiempos de la palabra, que son 5. Creo que igual a lo mejor podríamos hacer un esfuerzo porque sean menos, acá. Pero también la subdivisión del trabajo en comisiones, eso es algo que es bueno dejarlo establecido. A lo mejor no es necesario hacer un reglamento, pero a lo menos tener un acuerdo acá de cuáles van a ser esas comisiones, cuáles van a ser los temas a tratar, cuáles van a ser nuestras jornadas ordinarias, nuestras jornadas extraordinarias, como buscar un funcionamiento que sea conocido por todos para que después nadie se sorprenda. Y tal vez lo último, para no extenderme, es que tal vez podríamos partir con audiencias donde vinieran organizaciones, personas, instituciones a presentarnos propuestas de cómo abordar la temática de derechos fundamentales de manera global, entendiendo que probablemente las propuestas más relativas a lo temático puntual requiere que tengamos mucha más claridad respecto al cronograma, pero a lo mejor podríamos abrir desde ya para no ir perdiendo, no me gusta la palabra perder, pero para no ir perdiendo tiempo, que tengamos estas audiencias de propuestas generales que nos quieran venir a hacer, porque eso también nos puede ayudar a orientar cómo subdividir el trabajo. Gracias. Gracias, Natalia. Solo mencionar ahí que nosotros hicimos una sistematización de las normas del reglamento general que aplican para nuestra comisión. Y la Secretaría está haciendo también otro análisis que van a informarlo y nos van a enviar el informe completo. Lo van a explicar acá también la próxima semana. ¿Puedo agregar algo? Sí. Agregar que el punto 3 hoy día de la tabla precisamente es deliberación sobre insumos de lo que es el cronograma de esta comisión. Precisamente, ya directamente hemos entrado al tema sin previo anuncio porque los comentarios han sido precisamente sobre eso. Pero mencionar lo siguiente, de esta deliberación, el cronograma sin duda es el punto inicial. Podemos hacer cuestiones previas, precisamente lo que estamos tratando de hacer. No podemos hacer un cronograma nosotros sin el cronograma de la mesa, el cual hasta el día de hoy no está. ¿Ya? Quiero que no lo había entendido así, que quede súper de manifiesto. Por lo tanto, en esa lógica, cuando tengamos el insumo de esta discusión, tengamos el cronograma general, nosotros la próxima semana, dentro de lo que establecimos en un principio, vamos a hacer una propuesta de cronograma de esta comisión que va a incluir, por ejemplo, el orden de discusión de los derechos, la agrupación de los derechos en 2 subcomisiones. ¿Y por qué digo 2? Porque hoy día el reglamento solamente propone 2, hasta ahora, hasta 2. Esa propuesta que vamos a hacer, que se va a presentar la próxima semana, va a establecer un plazo para que puedan hacer indicaciones y para que se pueda votar en este espacio.
y precisamente generemos en común cuál es la agrupación por subcomisiones de cada uno de los derechos. Por lo tanto, es importante mencionar lo que va a ser parte de la deliberación que vamos a tener. Y lo estamos anunciando ahora precisamente porque creemos que es un tema de análisis, de diagnóstico, de trabajo y de diálogo para que desde ya se preparen, confluyan en distintas ideas para que podamos llegar a un acuerdo en común la próxima semana. Hoy disculpen, solo para informar que los secretarios acaban de consultar y nos indican que no hay disposición de salas para mañana hasta ahora en ningún horario, pero están haciendo todos los esfuerzos humanos y no humanos posibles para conseguir una sala. Y lo otro es que nos llegó un oficio, nos llegó una carta, lo dejo aquí de manifiesto, del alcalde de la comuna de Calama, para que podamos ir a sesionar también a Calama. Así que agradecer a todas estas personas que se ponen a nuestra disposición, y ahora tiene la palabra don César Valenzuela. Muchas gracias. Mire, yo creo que en realidad no hay mucha discusión respecto a que es bien difícil poder organizar el trabajo de esta comisión, que ya tiene sus propias complejidades, como se han señalado precedentemente, a propósito de que no tenemos un cronograma general. Y a mí me parece que la propuesta de la coordinación es correcta en el entendido de poder ir avanzando en aquellos temas que no necesariamente se van a cruzar con el cronograma general. Porque además creo que vamos a tener que ser incluso un poquitito más creativos, porque tengo solo la impresión que el tema del cronograma general va a ser más complejo de lo que teníamos presupuestado. Primero porque el solo reglamento ya en sí es complejo. Integrarlo con las demás disposiciones reglamentarias lo hace aún más complejo, y la propuesta que anda circulando, que yo no sé cuán oficial es, lo planteé en otro espacio también, a mi juicio tiene un problema de base, de origen, y es que hace más bien una distribución de tareas por semana más que una planificación, un cronograma que dice relación con procesos. Entonces uno piensa que lo primero que debería hacer es identificar los procesos y en función de esos procesos, las distintas etapas, y de ahí formular un cronograma. Y yo no veo eso bien de esa propuesta. Entonces me da la impresión que esto va a tardar un poco más de tiempo. Entonces efectivamente me parece adecuado en que podamos primero tener en consideración que no es necesario estar, por lo menos creo yo en esta primera etapa, obligándonos a estar sesionando como comisión. Hay harto trabajo afuera. Cada uno de nosotros tiene que comenzar, y si es que ya no ha comenzado, intensificar su trabajo tendiente a la generación de propuestas de normas constitucionales. Entonces hay mucho trabajo. Y en ese sentido yo citaría, al menos esta primera semana, a resolver temas estrictamente que podamos hacer. Y en ese sentido, bueno, uno de los temas evidentemente debería ser las normas que nos vamos a dar, si no vamos a tener un reglamento, las normas de funcionamiento que deberían ser en términos generales. Creo que es correcto también lo que plantean de hacer la invitación a que se genere el informe de derechos humanos. Y lo otro, sin perjuicio que yo siempre la verdad fui partidario que tuviésemos más subcomisiones, y sin perjuicio de que, por lo tanto, estoy de acuerdo con Gaspar, de que se podría generar esa iniciativa de poder ampliar el número de subcomisiones por comisiones, en especial esta. También hay una alternativa, para efectos de que la normativa no nos termine limitando, es que podamos establecer grupos de trabajo. Y esos grupos de trabajo, a su vez, rindieran cuenta aquí en este espacio, y de ese modo también podríamos ir avanzando. Pero no creo de verdad que haya que fijar sesiones solo para efectos de vamos resolviendo temas, lo que podamos resolver, y lo que no podamos resolver derechamente no tiene mucho sentido que lo sigamos discutiendo. Gracias, César. La convencional Rocío Cantuarias a través de Zoom. Hola, muchas gracias. Sí, yo quería recordar a propósito de las situaciones de las que hablaba el convencional Valenzuela también, es que en el artículo 88, inciso segundo del reglamento, se establece la anticipación con la que se debe citar a la comisión, que son 18 horas de anticipación, y además se deben señalar los debates y votaciones en tabla, acompañando todos los antecedentes que correspondan a cada punto. Entonces, es necesario considerar esta materia formal de orden, sobre todo para quienes no somos de la región metropolitana. Así que solicito que se cumpla con esa norma a la coordinación. Muchas gracias.
respondiendo a la convencional Cantuarias, efectivamente, tal como lo mencionaba ella, hay una norma que establece precisamente que con 18 horas de anticipación se debe citar, bajo la lógica y entendido de que había en el cronograma general propuesto y el que está circulando, había el día de mañana precisamente agendado pleno, no teníamos noción, sino hasta minutos de que se hizo el pleno, y que también no teníamos disponibilidad de sala. Por lo tanto, por eso que estamos adelantando en este momento y estamos señalando que durante esta semana, lo más probable a más tardar el día viernes, vamos a enviar las convocatorias respecto de la semana siguiente completa para la comisión, ¿ya? Para que se tenga claro, y también como son temas que podemos resolver, tal como lo mencionaba el convencional Valenzuela, nosotros hemos definido ciertos temas importantes a resolver, a nuestro juicio. Uno de ellos, muy importante, son las normas de funcionamiento, normas de buen funcionamiento, como quieran llamarle, no está establecido en ningún reglamento, para lo cual, durante la próxima semana, que también va a estar en tabla, le hemos pedido a la Secretaría que haga un resumen de las normas reglamentarias que aplican el procedimiento de funcionamiento de la comisión en la cual estamos, y que también identifiquen aquellos puntos que debemos fijar como normas de buen funcionamiento para efecto de que sean tratadas en el pleno y sean deliberadas y podamos llegar a un acuerdo o un consenso. Creemos en el mismo sentido que el cronograma general y precisamente el cronograma de esta comisión no se prevé una buena cantidad de tiempo probablemente que tengamos o que nos sobre para llevar a cabo una discusión más desmenuzada de las normas de buen funcionamiento. Gracias. Convencional Patricio Fernández tiene la palabra. Hola a todos, todas. No, creo que voy a remarcar cosas que ya hemos estado conversando, pero varios hemos hablado al ver el cronograma general, que ahí parece ponerse de alguna manera la carreta delante de los bueyes. O sea, se plantea cuándo nos vamos a juntar, cuándo se va a votar, antes de decir qué grandes objetivos debieran irse cumpliendo o cuál es una periodización, no sé cómo es la palabra, gruesa, en la cual, digamos, haya una etapa 1, en la que se escucha audiencias, una etapa 2, en la que se discuten normas, y una etapa 3, en la que, por ejemplo, se votan. Digo esto porque quizás algo que podríamos empezar a trabajar acá, y sería bueno que nos adelantáramos poniendo la fecha en la que lo vamos a ir resolviendo, o sea, si decidimos que algo como lo que voy a plantear se va a discutir en la sesión, tanto saber cuando uno llegue a esa sesión que eso es lo que vamos a discutir, es, por ejemplo, cómo vamos a organizar los temas. ¿Por qué digo eso? Porque eso puede, en primer lugar, invitar a organizar las audiencias en función de los temas, por ejemplo, y no en grueso. Eso puede ayudar, por ejemplo, a decidir si necesitamos 2 comisiones o más. Eso puede ayudar a pensar cuántos grupos vamos a diseñar. O sea, estructurar de alguna manera el trabajo, y eso no requiere necesariamente tener el cronograma preciso, sino que un esquema básico que nos va a permitir organizarnos de alguna manera hacia adelante. Y otro punto que fue planteado por Roberto y por María, yo doy por descontado que si vamos a ir a regiones, a cualquier parte a sesionar, lo único que va a cambiar es el lugar en el que estamos, pero el trabajo continúa. De manera que nos podríamos mover sin perder tiempo. Gracias. Convencional Alfredo Moreno. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que también creo que es importante poder tener esos cronogramas que estaban dando vuelta. Nosotros como colectivo presentamos una propuesta que está en la línea un poco lo que decía Pato recién, o sea, es más por tema, es cómo vamos a ir llevando los derechos, cómo los vamos a ir mirando, un poco agrupados, las semanas pueden ser más o menos, pero digamos que tengamos un orden y que no solo nos va a servir a nosotros, les va a servir mucho a aquella parte de la ciudadanía que quiera participar en cada uno de esos temas y pueda ir preparando sus audiencias, preparando sus presentaciones. Entonces, yo creo que a mí por lo menos personalmente me encantaría poder ver la otra propuesta de los movimientos sociales de manera tal de poder compararlas, ver qué cosas están mejor en una parte que otra, cómo pueden complementarse. Entonces, si pudieran ser enviadas
Y me sumo también a las palabras de César en el sentido que juntémonos con un tema predeterminado y con un tema que podamos resolver, porque si no estamos haciendo una cosa que en la forma parece muy bonita, pero que todos sabemos que en el fondo no avanzamos mucho. Entonces creo que sería mucho más eficiente y que pudiéramos ir poniendo los temas que vamos a ir a tratar, ir poniendo las fechas, nos juntamos y vamos zanjándolo. Así que eso al menos es mi opinión. Y de la idea de la subdivisión, yo también creo que cuando toque el tema que lo vamos a resolver, podamos plantear en concreto cómo sería, cuáles serían las distintas alternativas, de manera tal que las podamos cotejar una con otra. Gracias. Gracias. Luis Barceló. Gracias, Damaris. En la perspectiva de lo que, dice Alfredo, yo creo que es necesario ya ir tirando a la mesa la metodología de trabajo que cada grupo entiende que es el mejor para ir avanzando en este tema, porque el tiempo yo creo que se nos va a empezar a comer ligerito. Desde ese punto de vista le voy a hacer llegar a la mesa una proposición que divide esta comisión en dos subcomisiones. Una en que se habla de Comisión de Derechos Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la otra en que hablamos de derechos civiles y otra parte de derechos económicos, sociales y culturales. De esta manera, por ejemplo, tendríamos una subcomisión de derechos políticos y que abarque también algunos derechos económicos, sociales y culturales, como son educación, salud, vivienda, y obviamente como esto tiene que financiarse, también vamos a tener que ver de alguna forma, aunque se va a ver también en otras comisiones, principio de la estabilidad presupuestaria. También otra subcomisión, mejor dicho, con derechos civiles y otra gama de derechos económicos, sociales y culturales, como pueden ser, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la remuneración digna, a la sindicación, a la huelga, a la seguridad social. Está claro que hay materias que se tocan con esta comisión, pero que van a estar afuera de ella. Por ejemplo, los derechos de los seres vivos, que probablemente se van a ver en la Comisión de Medio Ambiente. Los derechos a las comunicaciones, que también tiene que ver los derechos digitales como derecho humano, que podríamos verlos acá, pero probablemente también se van a tocar con la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y derechos vinculados a la cultura, que también van a estar en esa comisión. O sea, la idea es empezar a dividirnos las materias, y yo discrepo un poquito de Gaspar, a quien le tengo harto respeto, pero creo que entrar en este momento a hacer peticiones de modificación de reglamento, lo único que va a suceder es que nos vamos a demorar mucho más. Yo creo que tenemos que adecuarnos a lo que hay, que es la posibilidad de dividir en dos y funcionar ya con grupos de 16, 17, ¿no es cierto?, que es mucho más manejable que tener una sola comisión. Así que al final de esta jornada, coordinadores, les voy a hacer entrega de esta propuesta. Gracias. Perfecto, Luis. Ahora vamos a entregar la palabra a Gaspar Domínguez y luego queríamos invitar a las personas que ya nos enviaron sus propuestas a que puedan exponer por 5 minutos. Está Yanis Meneses y está Alfredo Moreno. Por lo tanto, para que, si es que quieren, hagan uso de ese tiempo para informarnos. Ya, Gaspar, entonces. Sí, gracias. Quería decir dos cosas. Lo primero, dando respuesta a la señora María Rivera sobre cómo es posible sesionar fuera de Santiago y al mismo tiempo no interferir el trabajo de la comisión. Esto ya se hizo en la Comisión de Descentralización y en consecuencia es más que una aspiración etérea, es un hecho práctico. La Comisión de Descentralización, cuando por ejemplo sesionó en el norte, las personas que vivían en el norte asistieron presencialmente y el resto de la comisión asistió por Zoom. Y aprovechando, por cierto, la instancia geográfica de estar en el norte, se recibía audiencias del norte. Creo que nosotros, de la misma manera, podría un grupo de nosotros, por ejemplo, los que vivimos en la zona sur o patagónica, sesionar en la zona sur patagónica, que estemos 5, 6 o 7 en esa zona, el resto estará por Zoom y tomamos audiencia en ese lugar. De esa manera se puede tener una sesión fuera de Santiago y justamente sin alterar o disminuir el trabajo de la comisión. Segundo, sobre la división, nosotros como colectivo también hemos trabajado en una propuesta que tiene que ver con dividir los derechos en grupos, y es una división, y aquí un poco va en la dirección opuesta a la que mencionó recién nuestro compañero Luis Barceló, dado que no es una división que esté transformada por razones más bien
técnicas o divisiones clásicas de tipos de derechos, sino más bien nosotros tomamos los derechos y consideramos más o menos cuánto tiempo estimamos que va a llevar la discusión de cada uno de esos derechos. Fue una división más bien operativa, en términos de que estimamos, por ejemplo, que el derecho a la salud o a la educación o a la seguridad social probablemente van a ser derechos que van a tomar más tiempo de discusión versus otros derechos. Y tomando eso en cuenta, nosotros tenemos una propuesta que queremos hacer llegar sobre 3 divisiones de derechos, de tal manera que permitan hacer el trabajo en las 12 semanas que tenemos. Y esta división, como les digo, incluye o implica dividir en 3 grupos, que entiendo que no habría total consenso. De todas maneras, y con esto termino, dejar abierta la posibilidad de que podamos hacer 3 subcomisiones nunca va a ser un perjuicio, solo va a ser una opción más. Así que no veo la complicación de seguir avanzando en nuestras discusiones, en paralelo que corre la posibilidad de que habríamos dejado abierta de poder construir 3 subcomisiones. Gracias. Hacer un breve comentario de lo que ya ha dicho el comisionado Gaspar Domínguez. Precisamente en la Comisión de Descentralización se ocupó este ejercicio dentro de lo que ya hemos mencionado, de la propuesta que vamos a hacer llegar la otra semana como coordinación, de lo que precisamente vamos a rescatar en este debate y el cronograma general que esperemos que esté aprobado la próxima semana, esperemos que ya fijemos o estemos esperanzados en que ya estemos llamando durante la otra semana a lo que son las audiencias públicas, y que en ese contexto de audiencias públicas, tal como lo mencionaba Gaspar, que podamos ir los convencionales o generar una forma de división para poder escuchar en territorio a lo que son estas audiencias, que fue precisamente el ejercicio que se llevó en descentralización. De igual manera, con la validez obviamente del argumento que plantea Gaspar respecto de su sugerencia de dividir nuestras subcomisiones, la propuesta hasta la próxima semana, lo más probable de esta mesa coordinadora va a ser de 2 subcomisiones, en el entendido de que eso es lo que hoy día el reglamento nos permite. Es necesario que se modifique, precisamente estamos ya, obviamente, que si lo delibera así el pleno de la convención, podamos modificar nuestra propuesta como mesa coordinadora. Le entregamos la palabra a Yanis Menezes para que haga uso de exposición de la propuesta que nos hicieron llegar como movimientos sociales. Muchas gracias, Matías. Sí, voy a dividir mi tiempo con mi compañera María Elisa para explicar esta propuesta que emana desde movimientos sociales. Bueno, nosotras lo que vemos como principal tiene que ver con el debate constitucional respecto a los derechos fundamentales, dividirlo en 2 grandes etapas. La primera etapa tiene que ver con tener una deliberación como pleno de la comisión respecto a qué vamos a entender por derechos fundamentales, cuál va a ser el marco conceptual, cuáles van a ser los principios generales, cuál va a ser el contenido mínimo, etcétera, etcétera. Pensamos que es un primer momento donde la comisión puede trabajar efectivamente como un colectivo, no necesariamente hacer la división en subcomisiones a priori. Creemos que esta primera etapa, por supuesto, tiene que considerar los mecanismos de participación. Entre ellos destacamos, por supuesto, las audiencias públicas, como se ha mencionado en este ratito, donde creemos que, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en las comisiones transitorias, no es adecuado focalizar todas las audiencias públicas en un solo momento, sino más bien focalizar distintos momentos de audiencias públicas. Es decir, en esta gran primera etapa serían convocados a aquellas personas, organizaciones, individuos a participar de las audiencias con esta materia general, es decir, de qué vamos a entender por los derechos fundamentales. Posteriormente, por supuesto, en concordancia al cronograma general de la Convención, se van a recibir las propuestas de norma constitucional tanto de las y los constituyentes como las propuestas populares que vienen desde la sociedad civil. Y por supuesto vamos a tener los espacios de deliberación, de presentación de las propuestas y luego el tema de las votaciones según corresponda al cronograma general de la Convención. Ahora, la segunda etapa es decidir colectivamente si nos vamos a dividir en subcomisiones. Como decía Matías, hoy día el reglamento nos permite solamente trabajar en 2 grandes subcomisiones. Y ahí la comisión en general tendría que definir en base a algunos criterios de cuál le van a ser la división de los derechos que vamos a tratar. Y ahí cuando definamos eso, porque no lo definimos a priori nosotras en nuestra propuesta, creemos que nos falta deliberar con esta comisión cuáles van a ser esos criterios, pasaríamos entonces a un segundo momento de audiencias públicas respecto a cada derecho en particular.
Esto es muy importante y con esto cierro para la palabra a María Elisa. Es muy importante para nosotras tener un diseño metodológico que permita, por un lado, la participación popular, pero por otro lado también, por supuesto, que la gente que nos está mirando pueda saber de qué se va a estar hablando en respecto a un derecho particular. Invento, primera semana de enero vamos a estar debatiendo sobre educación, por ejemplo. Y que todo Chile sepa que estamos debatiendo sobre educación, entonces puedan participar tanto de la deliberación, de las audiencias públicas y del debate que va a estar muy interesante, ¿no?, respecto a cada uno de los derechos, entonces para que la ciudadanía también pueda llevar claridad en qué vamos a estar debatiendo en cada momento. Dale nomás, compañera. Gracias, Yani. Bueno, la propuesta que nos presenta Yani para complementar está basada en ciertos principios que orientan una buena técnica constitucional. El primero más importante es que establezcamos tiempos adecuados para poder deliberar, generar las propuestas de norma, por la relevancia que tiene este proceso para el país. Lo segundo es que hagamos hasta lo imposible por incluir la participación popular real y efectiva. Y esto significa oír, como bien lo hemos dicho, con respeto, con transparencia, con igualdad, con diversidad y pluralismo, y también dar la oportunidad que los pueblos presenten sus propuestas de igual manera. También abordar todas las materias que necesitamos que queden reguladas en la Constitución, y para eso es muy importante lo primero que nos escuchemos, que escuchemos a las personas que vengan y no restar materias pendientes de resolución. La idea es que podamos ver todas las materias y no dejar esto para el Congreso que venga. Después, bueno, amparado en los principios rectores del artículo 3 del Reglamento de Funcionamiento, y también que consideremos el trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia y Reparación. Queremos relevar la importancia de la participación en este proceso, no pensar que tenemos ya la Constitución escrita, los artículos todos escritos, sino que realmente queremos dar una señal potente de trabajo, pero no podemos llamar a los cabildos autoconvocados, a la participación en los territorios, si no vamos a dar el espacio suficiente para que las comunidades se organicen y puedan establecer su participación directa en esta comisión o sus iniciativas populares de norma. Finalmente, aprovecho este minutito para ofrecer la región del Maule. Estoy segura que con Roberto, Alfredo y Elsa podemos encontrar comunas que están muy dispuestas a recibir a esta comisión. Gracias. Y Bárbara, ¿está en esta comisión también? Sí, y Bárbara que anda con Elsa seguro. Gracias, María Elisa. Justo en el tiempo. Bien, Alfredo, ¿a ti te gustaría exponer la propuesta que nos enviaste también? La tenemos aquí, de hecho. Tiene la palabra, por 5 minutos. Sí, de manera bien sencilla. La verdad que la idea ha sido dividir las semanas del mes, entendiendo que hay una semana que va a ser de trabajo territorial de los convencionales y también dejando una semana para la participación ciudadana de acuerdo a los temas que se van a ir llevando. Porque no sacamos nada con tener participación ciudadana y después ver meses después, o bien haberlo visto meses antes, los derechos fundamentales que ellos van a venir a participar. Ahí la incidencia va a quedar postergada. Entonces, creemos que es importante poder dividir la semana y ir dividiendo el trabajo de acuerdo a los distintos derechos. Yo no soy abogado, pero lo que he podido ver es que los derechos fundamentales están divididos por generación de derechos. Por ende, podríamos hacerlo de esa manera. Lo que planteamos nosotros es partir por los de primera generación, segunda generación y dejar para después la tercera y cuarta generación, que además son derechos, según lo que he estudiado, no me miren los que no son abogados porque yo estoy igual de perdido, estaba igual de perdido que ustedes, que van a estar tocados también por otras comisiones. Entonces, eso los podemos dejar un poco más atrás y además de eso damos tiempo, como son más controversiales, como vamos a necesitar más estudios, más conversaciones, escuchar más a la ciudadanía, les damos más tiempo para que preparen esa participación ciudadana y de esa manera podemos tener más avanzada esa parte. Entonces, la verdad que, para no alargarme mucho, yo creo que eso es lo principal, creo que está muy claro en la presentación y podemos enviársela a todos como la tiene ya la Secretaría y los coordinadores. Y la idea es que podamos irlo fijando de manera tal de que
todos puedan participar, todos y todas puedan estar en cada una de estas instancias dando participando en la parte de la participación ciudadana, y que dejemos para el final aquellos derechos que son necesitan más trabajo y necesitan más participación ciudadana. Muchas gracias, Alfredo. Sí, yo quería reiterar que nos envíen esto de manera digital. Nos han llegado algunas propuestas acá, pero las necesitamos en digital también para que las revise la Secretaría. Bien, por favor, muchas gracias. Tenemos la palabra. Va camino, coordinadora. Gracias, muchas gracias. Tenemos la palabra pedida de Lidia González, de, no sé si Javier Fuchslocher. Perdón, ¿a qué correo la mandamos la propuesta? Gracias. A ddff, Derechos Fundamentales, @chileconvención.cl. Repito, ddff, @chileconvención.cl. Ese es el correo oficial de la convención, de la comisión. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, la palabra la tiene ahora Lidia González. Bueno, en la misma línea que ya expuso el convencional Valenzuela, en torno a optimizar tiempo y sumando a que recién mañana vamos a votar los integrantes de la Secretaría Técnica, quiero recordar que la confección del cronograma de cada comisión temática, incluida esta, lo define cada comisión con la ayuda de la Secretaría Técnica. Así está en el artículo 72 de nuestro reglamento vigente. Es importante hacer hincapié en que la experiencia de los 3 meses de funcionamiento de esta convención no fue muy buena en cuanto a tiempos y metodología. La confección de un cronograma requiere asesoría técnica, metodológica, que supone un estudio previo y armónico de todos los reglamentos que regulan los procedimientos del proceso constituyente. No es algo que se pueda hacer en un colectivo o en una coordinación. También mencionar que la mesa aún no ha entregado un cronograma, por lo tanto nos hemos estado dando vueltas sin algo resuelto. También comentar que nosotros como escaños por lo mismo no hemos presentado una propuesta de cronograma. Gracias. ¿Sí? Lo que pasa es que el señor secretario quiere decir algo en relación a lo que muy bien está citando Lidia. Exactamente. Por favor, secretario. Gracias, señora coordinadora. Efectivamente, el artículo 72, inciso segundo del reglamento, tal cual se menciona la convencional Lidia González, dice que una vez ratificado el cronograma general, cosa que todavía no ocurre, por eso yo les decía que esta norma es una norma condicionada, es una norma que tiene como un candado propio, ¿no? No se le dice una vez ratificado el programa general de trabajo, cosa que todavía no ocurre. Se le escucha mal, secretario. Perdón, convencional Fernández. Dice que una vez ratificado el programa general de trabajo, cosa que todavía no ocurre, como usted bien dice, cada una de las comisiones temáticas deberá preparar, con asistencia de la Secretaría Técnica, que recién va a ser votada mañana, o sea, ya tenemos 2 condiciones que no se han cumplido, ¿se fijan de la norma? Su propio cronograma de trabajo, el que deberá sujetarse al cronograma general, que tercera condición que no está cumplida. Y considerar a lo menos una sesión en cada una, bueno, etcétera. Macrozonas del país, el tema que se discutió al principio de la sesión. Este cronograma, que todavía no está definido, deberá ser informado a la mesa directiva de la convención y al pleno. 4ª condición que todavía no podemos cumplir, ¿se fijan? Y sus plazos deberán adecuarse a los que establezca el reglamento al cronograma general. De tal manera que el inciso segundo nos fija como comisión 4 condiciones que es imposible que podamos cumplir por más voluntad que tengamos, digamos. O sea, estamos sujetos a la condición sine qua non, ¿no es verdad? Que esto esté aprobado por el reglamento, y para eso necesitamos que esté constituida la Secretaría Técnica. Así que era reafirmando su argumento convencional González, que tiene absoluto, está considerado en el reglamento en el artículo 72, inciso segundo. Gracias a la mesa. Bien. Tenía anotado a Gaspar, pero creo que había aprendido eso. Entonces tiene la palabra Gaspar y luego Roberto Celedón. Sí, me gustaría, en relación a lo que fue dicho recién, que todos estamos de acuerdo en que la pega hay que dividirla. Podremos ver si en 2 o en 3 grupos según lo que aparezca más adelante, pero hay que dividirla. Y para hacer esta división hay que hacerla de alguna manera. Esta puede ser por una parte dogmática o académica, ¿cierto?, de primera y segunda generación, pero yo quería recordar que esta discusión se tuvo en la Comisión de Reglamento, que estaba conformada probablemente por gran parte de los principales académicos que tenemos en este grupo, y a ellos les pareció que no era conducente dividirla en esta categoría dogmática de primera y de segunda, dado que 2 razones. La primera, el tiempo probablemente iba a hacer que se requiriera mucho más tiempo en lo de segunda generación o en los que son conocidos
como prestacionales, y segundo, que los derechos son indivisibles. Y muchas veces hay un derecho de primera generación muy relacionado con uno de segunda, y en ese sentido creo que es mejor, y aquí perdonen lo práctico o pragmático, creo que es mejor más bien estimar cuánto tiempo vamos a dedicar a cada derecho aproximadamente, considerando que el tiempo es muy, muy limitado, y con eso, desde una perspectiva más bien pragmática, poder dividirla en grupos, que insisto que creo que es mejor 3 para poder escuchar más audiencia, o podrán ser 2, pero dividirlo en grupos. Y en ese sentido, por ejemplo, mientras una comisión discuta el tema de salud, que es muy importante, la otra discutirá el tema de educación, que es muy importante, y la tercera el de trabajo, que son los 3 derechos o maneras de entender los derechos probablemente de segunda generación, pero creo que es mejor que se vean en paralelo. Eso nomás. Muchas gracias. Don Roberto Celedón. Muchas gracias. Pequeña sugerencia, digamos. Uno, sería bueno que el pleno de esta comisión, como se decidió también en la anterior, definiese eventualmente instituciones, universidades que estarían en condiciones de colaborar en el trabajo de la comisión. Nosotros obtuvimos la cooperación de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, también una organización privada que es especialista en medio ambiente, la organización FIMA, creo que se llama. Creo que sería importante para tener un grupo especialista que aportase al trabajo de nuestra comisión. Segundo, una pequeña sugerencia en relación a lo que planteaba Luis Barceló en relación a considerar el Alto Biobío, que fue una comuna que nace a raíz del conflicto de Ralco, que afecta a las comunidades indígenas pehuenches. También, si es que los representantes de los pueblos originarios lo estimen conveniente, podríamos también considerar a la comuna o provincia de Arauco, que está dentro de la región del Biobío, que va a tener un estatus especial, porque sería una de las zonas en estado de excepción de emergencia, digamos. Creo que sería bueno nuestra presencia como un signo de colaboración y de disposición de escuchar. Y una pequeña sugerencia, con todo respeto a nuestro secretario, no le escuché bien, habla demasiado rápido. Puede ser un problema personal. No, pero le pido disculpas. Pero me permito esa libertad, ya que vamos a trabajar juntos. Eso, nada más. Vamos más lento. No, nada más convencional, leí lectura al inciso segundo del artículo 72 del reglamento, que era a propósito de los cronogramas. Eso nada más. Hablaré más lento y tomo su consejo. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Se nos acabaron las palabras. No sé si alguien más quiere pedir palabra. Allá tenemos Patricio Fernández. Entonces. No, ya nada mucho que agregar, sino solo plantear como mecanismo operativo que creo que ahora queda en manos un poco de la coordinación, sin ánimo de cargarles la mano, con la ayuda de la Secretaría, de todo lo que hemos hablado, ver cómo convertirlo o en una propuesta, o en varias, o en 2 o 3 propuestas más o menos de organización, y que decidimos a continuación, porque podemos nosotros continuar bastante eternamente dándole vuelta a matices de cada una de estas cosas. Previo
dar término a lo que es la sesión de hoy, ya que no hay pedía más palabras, precisamente esa era la intención, ¿no? De poner en tabla la deliberación de este tema y recibir propuestas que una vez que exista el cronograma general, que esperemos que esté la próxima semana, que esperemos que esté eventualmente todo ok con la Secretaría Técnica y que ya tengamos este insumo, nosotros realizar una propuesta de cronograma que va a implicar cómo vamos a distribuir y específicamente en cada semana qué derechos vamos a discutir, tal como por ejemplo lo mencionaba la convencional Meneses, para tener claridad. A ese cronograma, de nuevo lo explicamos, le vamos a dar espacio para que saque indicaciones y las podamos votar y deliberemos en común este cronograma de esta comisión. Es algo que nos impone el reglamento, pero creemos prudente que tanto la Secretaría como nosotros como coordinadores tomemos estos insumos y pongamos como base de la discusión una propuesta de cronograma de la comisión. Solo eso puede pasar cuando, insisto, se cumplan con los requisitos previos que ya ha mencionado el secretario en la lectura de las normas reglamentarias. Por lo tanto, antes del día viernes nosotros vamos a mandar la propuesta de la tabla de las comisiones, de las sesiones de comisiones de la próxima semana, donde ya adelantamos que, por ejemplo, vamos a incluir lo que es el informe de derechos humanos, un insumo que también por reglamento tiene que ser considerado en esta comisión, y de igual manera vamos a ir adelantando discusiones de temas procedimentales, por ejemplo, de dónde sesionamos, fuera de la región metropolitana. ¿Qué me dice? Ya, ¿dónde sesionamos fuera de la región metropolitana? O como otros temas procedimentales que ese día puedan ir un poco fijando criterios, por ejemplo, de audiencias públicas y todo lo demás. Respecto del tema, insisto, que ha salido hoy día en el debate de las subcomisiones, hasta ahora son 2, por lo tanto es lo único hecho cierto, sin perjuicio de que pueda presentarse cualquier modificación, lo cual puede ocurrir en cualquier momento del debate constitucional. Eso. César Valenzuela tiene la palabra. Sí, dos cosas muy breves. Lo primero, no sé si es posible que podamos ya tener claridad de cuándo están previstas las sesiones para la próxima semana, objeto que nosotros podamos organizarnos también con el tema del trabajo de las normas constitucionales. Y lo segundo, solicitar que al momento de que ustedes hagan esa propuesta, si es posible también que pudiésemos generar una oportunidad en que esta misma comisión sesionaria en alguna comuna de la región metropolitana, entiendo que no es muy difícil, nosotros podríamos colaborar con eso y creo que también esa es una imagen de una señal de descentralización y también de integración importante. Yo podría colaborar en eso si ustedes así lo estiman. Nosotros creemos que tenemos un mínimo de obligación respecto del reglamento, que ya mencionábamos, es sesionar en cada una de las macrozonas. En el entendido de que cada uno es un ideal que la comisión pueda sesionar en sus territorios, también entendemos que hay ciertos símbolos que pueden ser cerca de la región metropolitana o en comunas dentro de la región metropolitana que no han sido visualizadas probablemente en miles de cosas como políticas públicas, que si se hace una buena autogestión y no implica costo y que se puede llevar a cabo, también estamos llanos a poder realizar ese gesto dentro del funcionamiento de la comisión. Tiene la palabra tiene la palabra Felipe Arboe por Zoom. Gracias, quiero agradecer los aportes de todos y cada uno que han intervenido en la sesión. Dada la premura que tenemos respecto de la necesidad de funcionar para poder abordar los temas con la profundidad, pero también con la participación ciudadana requerida, yo sugeriría que como comisión tomáramos el acuerdo de sesionar de lunes a viernes o de lunes a jueves, si eso complica algún convencional de regiones, desde todos los días, y solo sea suspendida la sesión en el evento de que haya pleno. Mi percepción es que si nosotros no tenemos una jornada permanente en esto, es decir, 2 sesiones, una mañana y una en la tarde, probablemente no vamos a alcanzar a cumplir nuestro cometido. Esa es mi propuesta. Bueno, muchísimas gracias, no tenemos más palabras. Yo lo que les quería mencionar es que efectivamente nosotros tenemos pensado para la próxima semana citar desde martes a jueves
El horario que está preestablecido, acordado, es de 9:30 a 12:30, pero nosotros y nosotras ayer lo conversamos en la reunión que tuvimos con la mesa ampliada y le solicitamos ampliar este espacio, este tiempo. Entonces la idea sería comenzar a las 9 y terminar a la 1. Incorporamos 1 hora al trabajo y bueno, obviamente nos va a venir muy bien. Y en realidad teníamos aquí algunos problemas respecto a sesionar todos los días. Hay un cronograma establecido porque se dividen las salas entre las distintas comisiones, que es algo lamentable, lo hemos dicho muchísimo, necesitamos más salas, ojalá el Senado se pusiera a nuestra disposición, lo hemos dicho varias veces, pero lamentablemente seguimos en estas condiciones, también un tema de secretarias, de los trabajadores y trabajadoras de la convención, por lo tanto es lamentable y me da mucha vergüenza decirlo, pero no tenemos las condiciones materiales para sesionar todos los días. Eso, no recuerdo si tenía algo más, pero Gaspar Domínguez tiene la palabra. Yo quería decir que cuando ocurrió una situación similar en la Comisión de Reglamento, yo no estaba en esa comisión, pero entiendo que se resolvió de manera parcial asistiendo al Palacio Pereira y a la Universidad de Chile. Creo que debiéramos aprovechar esos ejemplos. Yo comparto lo que dice el convencional Felipe Arboe y creo que por la ausencia de salas no es una razón razonable para no sesionar y debiéramos agotar todas las otras instancias. Y en ese sentido la Universidad de Chile está posible. Solo para responderte, nosotros también, de hecho en la Comisión de Ética en algún momento sesionamos por Zoom o algunos en una salita chica y el resto por Zoom, lo intentamos y obviamente lo vamos a analizar. Y el tema de la Universidad de Chile, por supuesto, ahí sesionó una subcomisión de reglamento que era grande, así que importante. Gracias, Gaspar. Sí, un poco complementando, el ánimo de la coordinación es trabajar de lunes a viernes en aquellos espacios que no incomoden los traslados, obviamente, de los convencionales que son de regiones para privilegiar que puedan estar presenciales. Sin perjuicio de lo cual, creemos que hay una discusión previa, hemos redundado un poco frente a esto, que es el cronograma general que incluye distintos espacios en los cuales pueden sesionar las comisiones y en el resto de espacios está destinado a otro tipo de trabajos. Entonces, creemos también que este debate lo demos después del cronograma general, producto que la información la manejemos todos para que sea un poco más transparente. Eso. Terminamos. ¿No hay más palabras pedidas? ¿Coordinadores, un solo punto? Sí, Felipe. Sí, no, aportando lo mismo que estaban planteando recién, es que probablemente hay muchas audiencias que que nos van a solicitar. Una vez que se acuerde se abra el espacio para pedir audiencias, nos vamos a llenar de audiencias. Y tenemos que distinguir aquellas que se pueden tomar vía telemática y conviene para ellos que lo hagan telemáticamente para no hacerlos venir a Santiago, etcétera, y aquellas que tienen que ser presenciales. Entonces uno podría, creo yo, sesionar físicamente en algunos momentos, digamos, de lunes a viernes y tener 1 o 2 sesiones solo de audiencias públicas masivas que pueden ser incluso, insisto, telemáticas para evitarle gastos a personas y que no irrogue un gasto, digamos, tener que venir a Santiago. Gracias, Felipe. Bueno, no tenemos más palabras, así que nos vamos a despedir por hoy día. Don Roberto, disculpe, no lo vi. Mañana, Damaris. Mañana no, porque no tenemos salas disponibles acá y además, como bien dijo nuestra compañera convencional Rocío, no estamos en el plazo para citar en la mañana, las 18 horas, y tampoco a la tarde. Javier tiene la palabra. Solo como para acotar a la discusión, porque imagino que todos recibimos la carta de la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Yo creo que entendiendo la importancia de esta instancia, los documentos son bonitos, son formales, pero yo creo que hay que acotarnos a hechos concretos. Y yo creo que ya es tiempo de que el Senado habilite las instalaciones que tiene para que se pueda funcionar y para que no tengamos los mismos problemas que ya tuvimos en las comisiones transitorias, donde tuvimos que, de manera amateur, tener espacios de trabajo que a las coordinaciones les dificultaban también la gestión. Y yo creo que ya es tiempo de que esto se haga y se materialice. Los compromisos no son solamente para hacer puntos de prensa, sino que también para cumplirse. Creo que ese es un punto. Muchas gracias, Javier. Bueno, habiéndose cumplido ya la orden del día, entonces levantamos la sesión. Un saludo a toda la gente ahí que nos sigue en el YouTube, la bancada. Y eso, se levanta la sesión entonces.